Hoy es domingo, 15 de marzo de 2026, de 2026, con ese 1900 ya pone de manifiesto, no es para tanta risa, es para llorar, de 2026. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, Argentina, por si alguien ve de algún lugar del mundo, que les digo, queridos, a veces estas prédicas, por gracia de la tecnología, llega a muchos lugares, Me estaba comentando el pastor Darío, que tuvo que viajar a Mendoza por el fallecimiento de una tía, bueno, señora, que enfermó. Entonces me decía que esa tía estuvo en nuestras reuniones y veía nuestras prédicas desde allá, desde Mendoza. Fíjense lo que eso significa. Esta prédica se titula Rompiendo los ciclos de ataduras. Ciclo significa círculo, un ciclo es un círculo y se refiere a veces a círculos temporales. ¿Qué sería un círculo temporal? Bueno, un círculo, nosotros decimos, trazar un círculo. Hacemos con el compás, se le enseña a los chicos a trazar círculos o circunferencias. No es lo mismo círculo que circunferencia, pero están relacionados. Un círculo. Cuando uno recorre un círculo, no importa lo grande que sea el círculo o esa circunferencia, anda, y al final llega ¿a dónde? Lleva al mismo lugar de donde partió. Cosa interesante. Pero a veces, esos círculos tienen que ver con nuestra propia vida, donde decimos, bueno, recorrí este tiempo, ha pasado este tiempo y estoy en el mismo lugar, he vuelto al mismo lugar, o es que me pareció que andaba y he vuelto al mismo lugar. Una vez yo, siendo joven, hice con otros muchachos una excursión en la Pampa de Achala, en las montañas allá de las sierras de Córdoba. No teníamos experiencia nosotros de andar y después cuando salimos de un lugar pensábamos que llegamos a otro, pero hicimos un círculo y volvimos al lugar desde donde habíamos salido. Digan ustedes que era un camino, volvimos al camino por lo menos, porque te metés por allá por las sierras, ¿viste? En invierno era. Y a veces hay personas que viven en ciclos o círculos. Parece que se avanza, y esto tiene que ver mucho en lo espiritual, parece que se avanza, pero cuando querés ver, estás de nuevo en el mismo lugar y con los mismos problemas, y con las mismas cuestiones, y con las mismas dudas. Quiere decir que si uno anda en círculos, no puede avanzar. Había hace algunos años atrás una famosa fuerza armada francesa que se llamaba la Legión Extranjera, porque estaba manejado por el gobierno de Francia, pero la gente que estaba, casi todos eran extranjeros. Y ellos operaban en el desierto. Francia tenía algunos lugares desérticos en África y en otros lados. Y el primer entrenamiento que se les hacía a esta gente de la Legión Extranjera era enseñarles a caminar en el desierto en línea recta. Porque si no, no tenían esa habilidad para caminar en línea recta. Podían estar un día pensando que avanzaban hacia algún lugar, pero en realidad lo único que hacían era andar en círculos. ¿Y sabe qué cosa interesante? Es así la cuestión. Les enseñaban a dar pasos de la misma longitud, tanto con la derecha como con la izquierda. Porque si yo
doy pasos más largos con el pie derecho que con el pie izquierdo, voy haciendo esto. Hago este círculo y si no, para el otro lado. Si quiero andar en círculo, el paso que doy así, el paso que doy con la izquierda tiene que ser más corto que el que doy con la derecha. Quiere decir que para andar sin formar círculos, hay que aprender a andar derecho. Y esto tiene que ver también con lo espiritual. Esto tiene que ver también con lo espiritual. Una cosa muy interesante. Porque en lo espiritual, Dios no quiere que nosotros estemos siempre en el mismo lugar o que volvamos al mismo lugar, desde donde habíamos salido. La Biblia relata en el Antiguo Testamento, muchos de nosotros lo sabemos, la historia del pueblo de Israel, que salió de Egipto y en poco tiempo debió haber llegado a la tierra prometida. En poco tiempo debió haber llegado a la tierra prometida, pero tardaron 40 años, un trayecto que pudieron haberlo hecho en algunos meses, más o menos. ¿Pero por qué tardaron 40 años? Porque Dios los puso a dar vueltas en el desierto. ¿Y por qué los puso a dar vueltas en el desierto? Por la desobediencia de ellos. De tal manera que todos esos que caminaron en el desierto durante 40 años, esa generación murió en el desierto. Y solamente los niños que nacieron en el desierto pudieron llegar a la tierra prometida. Qué cosa interesante. El mismo Dios los puso a dar vueltas en el desierto durante 40 años. Y finalmente llegaron a la tierra prometida. Los niños que habían nacido en el desierto, ellos no habían sido los desobedientes habían sido sus padres. Entonces ellos entraron en la tierra prometida. Y 2 líderes solamente entraron en la tierra prometida: Josué y Caleb. Ni siquiera el propio Moisés pudo entrar en la tierra prometida, se quedó ahí. Dios no le permitió entrar, le permitió verla solamente por la desobediencia de Moisés. Estos ciclos o estos círculos de la vida son complicados. Son complicados porque significa, a veces, durante años, estar luchando con el mismo problema y en la misma situación. Años. Puede ser muchas cosas, pero durante años. Y es como si no puedo avanzar, estoy caminando, algo está fallando. No puedo caminar derecho. No puedo salir de esta circunstancia que me tiene atado, porque yo le puse a esta prédica rompiendo los ciclos de ataduras. Los ciclos, ¿sabes? Pasa el tiempo y me encuentro en el mismo lugar, con los mismos problemas, con las mismas circunstancias. Hay algo que no está funcionando. Yo ya debería estar en otro lado, en otra situación, en otro momento, en otra cosa. ¿Cómo es este asunto? Quiere decir que los pasos que estoy dando no me hacen andar derecho, me hacen dar vueltas. Y dice la palabra del Señor en el libro de los Jueces una cosa muy interesante.
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esto está en el libro de los Jueces, que es el libro que históricamente sigue al libro de Josué. El libro de Josué narra cuando los israelitas entran en la tierra prometida, en la tierra que Dios les había dado. Pero dice que después de estos, cuando fallecieron todos estos que entraron y conquistaron la tierra prometida, se levantó otra generación que no había sido formada. Entonces esa nueva generación no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es decir, se había cumplido acá como un círculo. Sale, miren, qué cosa interesante. Sale un pueblo que prácticamente no conocía a Dios de la esclavitud de Egipto, lo comienza a conocer a Dios, al Dios de sus antepasados, al Dios de los patriarcas, por medio de Moisés. Entonces sale el pueblo. Durante el desierto Moisés le da las leyes, le hace conocer a Dios y aprenden muchas cosas. Entran a la tierra prometida, pero en la siguiente generación ya están como cuando aquellos que estaban en Egipto, es como si el pueblo hubiera vuelto a Egipto sin trasladarse geográficamente, ¿se entiende? Estaban igual que sus padres en Egipto, pero ahora ya estaban en la tierra prometida. Deberían haber avanzado en la fe, deberían haber avanzado en la palabra, en los mandamientos, en el testimonio. No, hicieron como un recorrido, ¡tac!, y volvieron al mismo punto. Volvieron al mismo punto. Esto es una enseñanza. Esta es una enseñanza que tiene que hacernos ver a nosotros una cosa que es muy importante. El deseo y la convicción de avanzar en la fe del Señor. De avanzar en la fe, de avanzar en la fe, de avanzar en el conocimiento, de avanzar en la comunión con Dios, de avanzar, decir, a ver, ¿por qué yo estoy en el mismo lugar y han pasado años? Y esto yo lo hablo también desde el punto de vista ministerial, presten atención, esto es como para los hermanos de la congregación, pero bueno, hay varios que nos visitan. ¿Cómo es que ha pasado tanto tiempo y estás en el mismo lugar? En el servicio al Señor. ¿Por qué causa? En definitiva es como si tu trayectoria hubiera estado así, como en un círculo donde parece que avanzo, pero en realidad no me doy cuenta. Como yo con mis amigos no nos dábamos cuenta que estábamos caminando medio en círculos y finalmente allá en las sierras de Córdoba y finalmente llegamos al lugar de donde salimos. Ninguno era vaquiano para andar por las sierras. Pero teníamos una brújula porque estos muchachos, mis amigos, eran estudiantes de geología. Pero hay que saber usar la brújula. Aún con brújula y todo, si no la sabes usar, te podés perder. A ver, nosotros tenemos una brújula para andar por la vida. ¿Qué es la palabra de Dios? La cual debemos saber usar. Porque si no, aunque tengamos la palabra, si no la sabemos usar, por decirlo de alguna manera, vamos a andar en círculos. Pastor, pero ¿cómo puede ser si yo tengo la Biblia? Sí,
yo tengo la Biblia. Se hizo acá la propaganda de las Olimpiadas Bíblicas. Las Olimpiadas Bíblicas son una cosa muy importante. Las creó una hermana que vive en Rosario. Nosotros ya no sé qué número es. ¿Qué número de Olimpiadas es, Roxy? 7, 8, 9, 10, no sé cuántas hemos hecho. Bueno, esta será la número 11 entonces. Donde le enseñamos a los chicos a leer le enseñamos a los chicos, se les enseña a los chicos a memorizar textos bíblicos. Memorizar textos bíblicos, es decir, tenerlos en la mente. Si lo tenés en la mente, lo tenés en el corazón, lo tenés al alcance de la mano. ¿Para qué? Para andar derechos en la vida, con gracia, con bendición. Y esto funciona así. Estos israelitas salieron de allá de Egipto, librados por la mano poderosa de Dios. Y dice la palabra del libro de los Jueces que esta segunda generación que ya estaba asentada en la tierra prometida no tenía conocimiento, no tenía memoria de lo que Dios había hecho con sus padres que los sacó de Egipto. No tenían memoria. No tener memoria de las obras de Dios es una cosa complicada. Es una cosa complicada. ¿Por qué? Porque parece como si Dios no hubiera obrado. Porque parece como si Dios no hubiera... Y Dios obró. Pero yo ya lo olvidé. Los ciclos, eso de andar en ciclo, se afirma con la costumbre. Nos vamos acostumbrando. Yo ya predico sobre esto. El hombre tiene la capacidad de acostumbrarse a casi todo. No así los animales. Ustedes saquen un animal que vive en un trópico y llévenlo a una zona, qué sé yo, polar o cerca del polo, y va a morir, no se va a acostumbrar. Va a morir. Pero el hombre puede acostumbrarse a todo. Así, los ciclos negativos se afirman con la costumbre. Porque a veces la conciencia se endurece con el tiempo, según le dice el apóstol Pablo a Timoteo, en la carta primera a Timoteo, que voy a leer ese versículo, que es muy interesante. El Espíritu dice claramente, dice Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por gente que tiene cauterizada la conciencia. ¿Qué quiere decir cauterizada la conciencia? Cauterizada la conciencia significa ya la conciencia no te funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque estás acostumbrado a que ya no te funcione la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es algo que nos ha dado a Dios y que es una verdadera bendición, porque es a través de la conciencia en que nosotros podemos discernir lo que está bien, lo que está mal, lo que anda, lo que no anda, lo que funciona y lo que no funciona. Pero si nos acostumbramos a esas cosas, ya la conciencia se cauta, ya no funciona tanto, es como una conciencia desgastada. Y ya no sirve. No me permite dar los pasos necesarios para salir del círculo en el que estoy metido. ¿Se entiende esto? Los círculos o los ciclos se afirman con la costumbre.
se afirman con la costumbre. Pero el arrepentimiento, dice la palabra, es una estrategia para salir del círculo. Es una estrategia para salir del círculo, de ese círculo que en definitiva me tiene oprimido. Es como una especie de encierro circular y que yo ando y ando por ahí y no puedo salir. Dice el profeta Joel en el capítulo 2, fíjense esta palabra. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan de esto, yo voy a citar uno. En el profeta Joel, capítulo 2, verso 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Le está diciendo a ese pueblo, dice, la costumbre en aquel entonces de aquellos que se manifestaban arrepentidos era rasgarse las vestiduras, se rompían las vestiduras y después se esparcían cenizas sobre la cabeza y luego, en tercer lugar, se vestían con ropas ásperas, como una especie de penitencia. Pero está diciendo Dios a través del profeta, rasguen, si están arrepentidos y necesitan cambiar, rasguen el corazón, dice. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Se duele el castigo, Dios no quiere castigar. Muchas veces la gente tiene la idea de que Dios es un Dios castigador, que Dios está siempre dispuesto a pegarte un palo en la cabeza. No es así. Dios está dispuesto siempre a darte de la mano y levantar, tomarte de la mano y levantar, y levantar, y levantar. ¿Para qué? Muchas veces para romper ese círculo. A ver, estoy atrapado en esta historia, en este embrollo, en esta cuestión, en esta situación que me viene de hace tiempo. O la otra forma de decirlo es, estoy metido en los mismos problemas que mi generación anterior. Como le pasaba a los que esa segunda generación de la tierra prometida, que estaban en la misma situación, en la misma posición que sus antepasados allá en Egipto. Habían vuelto, no podían salir, no sabían cómo salir. Ya no le prestaban atención a la palabra, ya habían adoptado otras costumbres, habían adoptado las costumbres de los pueblos paganos y muchos varones se habían casado con mujeres paganas y muchas mujeres hebreas se habían casado con varones paganos y habían adoptado esas costumbres, esa forma de ser, esa cuestión. Lo mismo nos pasa a los creyentes, a los hijos de Dios, cuando adoptamos costumbres del mundo, le decimos nosotros, que no tienen nada que ver con los mandamientos ni con la ley de Dios. Entonces después se produce, por andar ahí en ese círculo, una situación de acostumbramiento y lo que al principio nos espantaba un poco, ahora no, ahora ya no tanto, ahora ya es más aceptado, más aceptable. Y eso hace que comencemos a dar vueltas en círculos, O más que un círculo, yo diría, en una especie de espiral concéntrica, ¿viste? Espiral que te lleva hacia el centro, donde hay un detenimiento. El Evangelio de Cristo es otra cosa, es otra cuestión. Es totalmente lo contrario. El Evangelio de Jesucristo es una dinámica, una gracia y un poder de Dios que te hace ir dejando de lado
todas esas cosas que te atan, todas esas cosas que te limitan, todas esas cosas que te atemorizan. Y por la gracia de Dios y por la palabra y por la obra del Espíritu, va avanzando, avanzando. Y te das cuenta, no, yo no quiero esto. Una de las hermanas que se bautizó decía, cuando yo estuve dando un curso, siempre damos un pequeño curso sobre lo que es el bautismo. Esto lo hice el jueves yo, con las personas más grandes, y creo que el miércoles lo hizo Adela con los más chicos, con los que bautizó ella. Y me decía la hermana, yo no quiero repetir la historia que yo viví cuando era niña. No la quiero repetir, no la quise repetir, y no quiero que mis generaciones repitan esa historia, porque repetir la historia es volver a un círculo del cual yo no puedo salir. No puedo salir. Entonces la gracia de Cristo nos hace romper esa atadura. La gracia de Cristo nos hace romper ese encierro, el poder del Señor. Cuando yo creo, me encanta el testimonio de los chiquitos, de los chiquitos, ¿no? ¿Vale? De los más chiquitos. Los chicos más grandes también. Pero de los más chiquitos, los más pininos, cuando dicen, no, yo recibí a Cristo, hay fe ahí. Por eso el Señor Jesús dijo, ni se les ocurra evitar que estos pequeños vengan a mí. Es una de las advertencias. Entonces ellos tienen una proyección, tienen una gracia. Y los hermanos, cuando dan un paso del bautismo, que es un paso de obediencia, quieren decir, y están diciendo, y están poniendo de testimonio que ellos quieren avanzar en la fe. Y esa fe significa que dentro de un año ellos van a estar más firmes, más fuertes, más fortalecidos, más sabios en la gracia que es el Señor Jesucristo. Eso es quebrar el círculo, eso es romper, eso es salir. Y eso lo hace el poder y la gracia del Señor Jesucristo. Es así, y funcionó así siempre. Y así funcionará, queridos, hasta que el Señor venga. Funcionó así siempre. Cuando se daba el curso acerca del bautismo, bueno, veíamos algunos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles iban, predicaban el Evangelio y la gente creía y se bautizaban. Y para ellos el bautismo era una cuestión riesgosa, porque muchos vivían en un contexto de persecución ya de la iglesia. Y tomaban la decisión arriesgada de seguir a Jesucristo y lo ponían de manifiesto en el bautismo, que era una cosa pública. Los bautismos no se hacían en un lugar encerrado y a oscuras. Y tal. Hay algunos países, mis queridos, actualmente, donde algunos cristianos se bautizan en secreto. ¿Pero por qué? Porque no tienen libertad. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por la libertad que tenemos de predicar y vivir el Evangelio de Jesucristo. No todos nuestros hermanos lo tienen. En algunos países no lo pueden hacer. Pero nosotros lo podemos hacer y damos gracias a Dios. Y hay hermanos que siguen este camino. Y eso es una bendición, rompiendo ese ciclo en la gracia de Jesucristo para proyectarnos adelante. Y cuando nos proyectamos adelante es bueno preguntarse, Señor, ¿qué tienes para mí? Es una buena pregunta, es una pregunta trascendente. Señor, ¿qué tienes para mí? Cuando yo reconozco, decir, a ver, yo necesito algo, alguna cosa, un cambio. Estuve hablando con un hermano y me dice, sí, yo me di cuenta que yo necesito cambiar. Amén. Eso te lo dice el Señor. Quebrar el círculo en fe. Hay que darle a Dios oportunidades. Dale a Dios oportunidad. Porque Dios Todopoderoso en algunas cosas no se va a meter si nosotros, digamos, no se lo permitimos. Le tenemos que dar a Dios la oportunidad. A la gracia del Señor Jesucristo la oportunidad para decir, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero obedecer.
¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo amas al Señor Jesucristo? Uno dijo, como dijo, hasta el espacio, hasta el infinito. ¿Sabes que uno que tiene mucha... ¿Cómo es el nombre? ¿El nombre? Bautista fue. Ah, mira vos. Tipo se proyecta allá. ¿Qué sabemos? ¿Qué entendemos nosotros? Lo que hace Dios en el alma y el corazón de un niño. Y un niño que se entrega al Señor y está dispuesto a recibir. Puede ser un niño, puede ser una persona grande. Pero ¿sabe lo que tenemos que aprender? Y esto lo decimos repetidamente. No minimices las experiencias espirituales de un chico y nunca digas sí, son cosas de niño. No, son cosas de Dios con el niño. O son cosas del niño, de la niña con Dios. No minimices nunca la experiencia espiritual de un niño, porque vas a estar cometiendo un pecado terrible. Eso lo dijo el Señor. No es que lo digo yo para asustar a la gente, eso lo dijo el Señor. Pero qué bendición cuando se abre eso. ¿Qué círculo puede haber en un niño? Un círculo ni hay, ¿viste? Pero en personas grandes que han vivido tiempo, así decir, bueno, la verdad es que estoy medio encerrado aquí. La verdad que, a ver. Y yo quiero salir. Y la gracia de Dios te permite salir, la bendición de Dios te permite salir. Cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero avanzar, quiero más de ti. Eso está disponible. Eso está disponible. Qué bendición que eso está disponible para nosotros, queridos. No tenemos que ir a buscarlo lejos. No tenemos que hacer una peregrinación al oriente. No, está disponible. Como dice el libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, dice Dios. La puerta del corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y estaré con él, cenaré con él y él conmigo y estableceré una relación, una comunión, una bendición. Así funciona, así funcionará siempre. Bendito sea el Señor que nos da esa ocasión, esa oportunidad. No, es insensato seguir caminando en círculos. Lo más sabio, en palabras de la Escritura, es quebrar ese círculo por la gracia de Dios y es decir, heme aquí, como dijo el profeta, yo estoy acá y yo necesito que tú obres en mi vida, yo necesito ver más, necesito conocer más, necesito conocerte más, necesito avanzar, yo quiero avanzar. Amén, hay una hermana ya que levanta la mano. Amén, que así sea. Esta es una invitación de Dios, no una invitación mía, esta es una invitación de Dios. Entonces vamos entrando ya no en un círculo, sino en un sendero, en un camino de gracia, de bendición, donde avanzamos, donde conocemos, reconocemos, creemos, crecemos y nos transformamos por ahí de personas que siempre están buscando la ayuda de alguien o algo que no es malo buscar ayuda, es bueno buscar ayuda. Por la gracia de Dios nos transformamos en personas que podemos ser de bendición, de ayuda y de guía a otros. Eso por la gracia de Dios, eso no es una cuestión personal. Es una gracia que Dios da. Qué bueno que todos estos hermanos, 12, y yo le decía, recién estaba hablando con uno de los sugieres y le decía, tenemos que acomodar un poco las cosas, las cortinas, que están un poco corridas las cortinas, algunas cosas, viste que hay también detalles técnicos para bautizar. Tenemos ahí que llenamos la pileta, que pierde un poquito, que otro, que la hacemos recircular y pasa por el calefón para calentar el agua. Son cuestiones técnicas que las tenemos que tener, tengámoslas ajustadas, porque este año mucha gente se va a bautizar. Para gloria del Señor. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso. Porque esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios.
Yo pido al Señor que ustedes salgan de aquí. Si hay alguno que se siente que está como en un círculo, que sea libre. Que sea libre. Nosotros necesitamos la libertad del Señor, siempre. Y avanzar. Y si hay alguno aquí que no ha recibido a Cristo en el corazón, pues que lo haga. Y que tenga una oración íntima y fuerte con el Señor, y que orando a Dios, hablando con el Señor, le pida: yo quiero ser de Cristo, yo quiero recibir al Señor Jesucristo. Y la gracia de Dios va a venir sobre tu vida. Y ya no andarás más caminando en círculos. No. Ya tendrás a la vista la meta, la gracia del Señor que te dice: en esta dirección voy a caminar. Para gloria de Dios Padre y para bendición para tu vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén.